Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Últimamente disfruto mucho salir al jardín, regar las plantitas. Mientras estoy regando las plantas, pienso demasiado en que, así como las plantas necesitan de mi cuidado y de mi atención, así cada mujer necesita sentirse cobijada, sentirse cuidada. Y qué bonito es cuando nuestro compañero de vida tiene ese instinto protector. Cuando no es así, la mujer se encuentra en un constante estado de supervivencia y saca un lado áspero y rudo. Pero ¿saben algo, familia bonita? Aunque el compañero de vida falte o muchas veces falle en esta área, nunca debemos de poner el corazón y la esperanza en una persona que es igualmente de inestable, titubeante como tú y yo. Nuestro corazón solamente puede estar seguro si está en las manos de Dios. Y Él ha prometido regarte cada mañana con abundantes bondades y misericordias. La semana pasada mi esposo estuvo haciéndole una base a la fuente porque estaba un poco chaparrita. Y yo estoy muy emocionada por ponerle plantitas en todo este espacio. Poco a poquito, la casa va tomando color y vida. Quiero compartirles algunas compritas que hicimos para la recámara, que por cierto en este video nos van a acompañar a seguir remodelando esta área de la casa. Todo lo que compramos siento que va muy bien y se integra bien con los colores de la recámara. Va muy bien con la pared terracota que tengo aquí enfrente, pero también siento que cada decoración se integra muy bien con esta pared en color beige. Y yo sé, familia bonita, que deben estarse preguntando: ¿qué es esta cama que está por acá? ¿En qué momento pusimos la cortina? Ya saben que yo les estoy grabando todos los detalles, pero les cuento que todos esos detalles de la recámara van a poder verlos en el video que se publicará este sábado. Me siento ansiosa, emocionada por ya mudarme a esta casa. La vista es muy bonita, la luz que recibe esta habitación definitivamente me tiene encantada. Mi esposo se encuentra trabajando en los burós y respaldo de cama. Por acá les voy a dejar el modelo del cual se va a estar inspirando y de mientras yo voy a preparar algo rico para la comida. Acompáñenme. Hola familia bonita. El día de hoy les traigo una receta muy rica y también fácil de preparar. Ya se las he compartido, pero en una versión un poquito más elaborada. Y hay ocasiones, ustedes me entenderán, en donde andamos corriendo con las actividades de los hijos, la casa, y queremos algo rico, pero a su vez que sea fácil de preparar. Y de eso se trata la comida del día de hoy, una comida estilo china, pero muy sabrosa. Así que familia bonita, acompáñenme a cocinar. Les muestro los ingredientes que vamos a necesitar para la comida del día de hoy. Son 250 gramos de carne de res. Yo tengo por acá diezmillo cortado en fajitas. Vamos a necesitar un paquetito de espagueti, un brócoli, abundante ajo. Ya saben que este tipo de comidas van bien cargaditas de ajo. Vamos a necesitar un pimiento, de preferencia color rojo,
un poco de cebollín y también unas zanahorias. De este lado tengo todas las salsas y quiero mostrarles un poquito la diferencia que hay entre cada una. La diferencia entre estas dos salsas es que la salsa de soya oscura le da un color y un sabor más intenso, más profundo a las comidas. En cambio, la salsa de soya normal casi no le brinda color y es un poquito más salada. Yo diría que las dos son indispensables para que los platillos orientales nos queden ricos. De este lado tengo la salsa sabor ostión. De verdad a mí me gusta muchísimo, le da mucho sabor a estas comidas. También le agrego media cucharadita de salsa hoisin. Esta ayuda a darle un sabor más dulce. Solamente hay que agregarle un poquito porque sí es bastante predominante en el platillo. Ya por último le agrego un poquito de aceite de ajonjolí tostado. Le da un sabor delicioso a esta comida. Voy a cortar un poquito la carne porque viene en fajitas, pero yo la quiero en cuadritos. Desde que Cari estaba muy pequeñita, siempre la he incluido en las labores domésticas. A veces me ayuda probando la comida, si no le falta sal o si le falta algún otro condimento. Creo que desde ahorita que está pequeñita ya va desarrollando ese gusto especial por la cocina y por la comida. Nunca conté con personas a mi alrededor que pudieran aligerar mi carga en la maternidad, así que me acostumbré a llevar a mi hija, a solucionar las cosas con ella y hacerla parte de las labores en casa. Me ayudó muchísimo para poder sacar adelante mi casa en esa etapa en donde los hijos están tan pequeñitos y tan dependientes de uno. Y al entender que mi hija iba a tener que ir conmigo a todos lados, me esforcé en trabajar la disciplina, las rutinas, y hoy, familia bonita, recibo el fruto de todo lo que sembré en esos años. Perrito precioso, ¿por qué está ahí escondido? ¡Ay, ya vi! Andan unas avispas. ¿Qué hace ahí, mi amorcito? Tiene miedo, mi amor. Tiene miedo, mi pedacito de amor. ¿Qué les digo, familia? Quito es un pajarito un poquito miedoso. Hasta los zancudos le dan miedo. Ay, no, de verdad que me conmueve mucho y me da tanta ternura verlo así. Vamos a empezar a preparar esta deliciosa comida. Ya tengo el sartén bien calientito y le voy a poner aceite. Vamos a poner a freír la carne. Ya que la carne está bien doradita, vamos a sacarla y vamos a apartar. Lo importante de esta comida para que nos quede bien sabrosa es hacerla por partes. Voy a poner a saltear la zanahoria y el brócoli. Después de aproximadamente 2 minutos, le voy a poner un poquito de agua para que se cocinen mejor. Estas verduras son un poquito duras, así que hay que ayudarse con un poquito de agua.
Después de un ratito ya están más blanditas y voy a seguir salteando por un par de minutos. Les cuento, familia, que últimamente traigo una fobia con los cuchillos. Siento que si no los seco muy bien se me van a resbalar y ay no, mi mente se va por otro lado. Así que los vuelvo a secar y los vuelvo a secar. Ay no. Ya que las verduras están al dente, voy a apartarlas. Voy a agregar un poquito de aceite, ajo picado y voy a agregar los pimientos y la cebolla. Ya saben que estas comidas son bien cargaditas de ajo y queda muy sabrosa. Finalmente vamos a empezar a integrar todos los ingredientes: la carne, las verduras. Ya por último voy a agregar los fideos. Yo no le pongo nada de sal a esta comida, a los fideos solamente un poquito cuando los estoy cociendo, pero las salsas son las que le brindan todo el sodio necesario a esta comida. Voy a empezar agregándole la salsa de soya normal. Voy a ponerle salsa de soya oscura. Salsita de ostión deliciosa. Salsa hoisin, que le va a dar un saborcito agridulce. Ya por último le voy a poner un poco de aceite de ajonjolí. Vamos a revolver muy bien con la ayuda de 2 tenedores. Y vean nada más qué color está tomando esta comida. Huele delicioso. Ya por último le voy a poner un poquito de cebollín. Por supuesto, para esta comida se antoja algo burbujeante y refrescante. Vamos a hacer una limonada con agua mineral y les voy a dejar aquí en pantalla todos los ingredientes. Y aquí va a llevar una... Está bonito. Y como acá atrás va a estar el contacto, aquí podrás poner tu celular en la noche y lo puedes dejar cargando. Perfecto. Sí, me gusta. Está quedando bonito. Mi hija nos pide mucho venir a comer a la nueva casa,
Así que por aquí ando trajinando con algunos sartenes y trastes, pero vamos a comer aquí. Vean nada más lo deliciosa que se ve y está esta comida. Me gusta mucho, ¿saben por qué? Porque no ensucias muchos trastes y también es fácil de comer. Y aprovechando que el clima está bastante caluroso el día de hoy, esta limonada de agua mineral me viene súper bien. Riquísimo. Como pueden ver, toda la familia disfrutó de la comida. Fue una tarde muy bonita. Recuerdo como si fuera la primera vez, ese día que me animé a empezar a grabar para YouTube. Desde mi cocina podía ver a este hombre trabajador, trabajando en su taller de carpintería, desgastando sus manos para traer el sustento a nuestro hogar. Me asomaba un poquito más y veía un precioso pajarito volando por todo el patio, confiando en nuestro cobijo. Ver a mi preciosa niña jugando por toda la casa y aprendiendo junto a mamá y papá. Sin importar cuán contentos y satisfechos nos encontremos con nuestra vida familiar, siempre llegarán pensamientos a nosotros que nos harán creer que necesitamos correr tras más bienes materiales, tras mayor tiempo en las oficinas o trabajando para poder estar mejor como familia. Y muchas veces, familia bonita, esa es una gran mentira. A veces terminamos descuidando el hogar por sostener la casa. Me encanta una canción de Santiago Benavides, que más adelantito se los voy a dejar aquí en pantalla para que puedan escucharla. La letra de esa canción dice: si el bienestar que quiero me quita el bien que ya tengo, la casa de mis sueños yo ya no la quiero. Puede que quizá tengamos que reducir horas de trabajo para algo más importante, estar con la familia. No vas a vestir como otras personas, no vas a visitar los lugares o restaurantes que otras personas con mayor ingreso pueden visitar, pero algo sí te voy a asegurar, y es que van a estar unidos como familia, porque han entendido lo más importante de la vida. Hay un versículo bíblico que me gusta mucho y habla al respecto, y es Proverbios capítulo 30, versículo 8 al 9, y dice así: manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico. Aléjame de toda falsedad y dame solo el pan de cada día, porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a decir que no te conozco. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. Y no es tener una mente conformista, es simplemente saber los peligros que corremos al distraer el corazón en cosas superficiales.
siempre contenta y agradecida por todo lo que podemos construir juntos, con nuestras propias manos. Creo que no hay nada tan bonito como eso, el sentir que has echado mano junto con tu esposo y que están construyendo algo juntos. Y así poco a poquito la casa va tomando color. Próximamente vamos a estar trabajando en el respaldo de cama y también vamos a empezar a pintar el área de la sala y el comedor de la casa. Y aprovechando esta temporada de calor y que tenemos un río bonito a tan solo 15 minutos del pueblito, nos fuimos con unos amigos y con la mejor amiga de Cari. Los traje conmigo para que disfruten de este día y conozcan un poquito más de Chiapas. Away your sorrow and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night. Como ya han empezado las lluvias, las montañas empiezan a ponerse verdes. If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set you free. There's a new day to get you through your struggles. I will always